En este tema vamos a hablar del antiguo régimen, es decir, el mundo que había antes de que naciese nuestro propio mundo, por tanto, más antiguo y distinto del que nosotros conocemos. Vamos a ver, por tanto, cómo vivían, de qué vivían, cómo era esa sociedad antigua y cómo se gobernaban. Lo primero que es el palabra, ¿no? ¿De dónde viene esta expresión tan curiosa de antiguo régimen? La verdad es que se utiliza primero en la época de la Revolución Francesa, cuando los revolucionarios quieren cambiarlo todo y entonces deciden crear una palabra que designe a todo lo antiguo y por tanto malo que había antes de que ellos cambiasen la sociedad y la política en la Revolución Francesa. Este término cuajó, este de antiguo régimen francés, ancien régime, cuajó, y desde entonces lo utilizamos los historiadores para referirnos, repito, al mundo que había antes de las revoluciones, el mundo que había antes de nuestro propio mundo. Así que, como decíamos antes, vamos a ver en primer lugar cómo vivían. Después, de qué vivían, cómo era su sociedad y cómo eran gobernados. Vayamos ahora entonces a cómo vivían. La verdad es que en el antiguo régimen se vivía muy mal para nuestros estándares, lo que se refleja en un escaso crecimiento vegetativo. Recordad que el crecimiento vegetativo es el crecimiento que hay en una población restando la gente que muere a la gente que nace. Pues bien, en el antiguo régimen este crecimiento era muy escaso, muy pequeño. Y era muy pequeño porque, a pesar de que todas las familias tenían muchos hijos, podían tener fácilmente 6, 7, 8, 9, 10 más hijos, es decir, había unas altas tasas de natalidad, también es cierto que había unos altísimos índices de mortalidad, especialmente mortalidad infantil, es decir, esos 7, 8, 10 hijos, había muy pocos que te llegasen a la juventud, había muy pocos que se pudiesen casar, había muy pocos que te podían dar nietos. Una madre podía tener fácilmente 12 hijos, de los cuales a lo mejor le llegaban a dar nietos 2, 3, 4, 5, según la suerte. Pero muchos de ellos morirían a los pocos días, el propio parto, a los pocos días, a las pocas semanas o al año, 3 años, 5 años. La mortalidad infantil era muy importante por el parto y por la falta de una alimentación adecuada y una falta de una medicina adecuada. La población del antiguo régimen queda así englobada en lo que los economistas denominan ciclo demográfico antiguo. El ciclo demográfico antiguo se caracteriza por una alta natalidad, nacen muchos niños, y una alta mortalidad. Mucha gente muere relativamente joven. La tercera característica del ciclo demográfico antiguo es la que vamos a ver a continuación. Es la existencia de las mortalidades catastróficas. Con mortalidades catastróficas nos queremos referir a que el crecimiento no solamente era lento, sino que encima, de vez en cuando, había un desastre, una mortalidad catastrófica en la cual moría muchísima gente, y había que volver a empezar, ¿vale? Por la cantidad de muertos que había. ¿Por qué se producían estas mortalidades catastróficas? Lo tenemos aquí, por el frágil equilibrio entre población y recursos. La agricultura era muy primitiva y las cosechas, por tanto, eran muy variables. De vez en cuando tocaba una mala cosecha, y cuando tocaba una mala cosecha, se desencadenaba una hambruna. La gente pasaba hambre. Y cuando pasaba hambre ocurrían dos cosas. Había gente que moría de hambre y otra gente que se quedaba muy debilitada por el poco alimento. Esa gente muy debilitada por el poco alimento era fácil presa de todo tipo de plagas, pestes e infecciones, con lo cual morían mucha más gente, con lo cual tenemos gente que ha muerto de hambre y gente que ha muerto de estas plagas, de estas pestes, de estas enfermedades infecciosas, y eso hace que haya muchísima menos población. Claro, hay menos población, hay menos campesinos. Hay menos campesinos, hay menos cosecha. Hay menos cosecha, hay hambre. Hay hambre, hay gente que se muere de hambre, hay enfermedades, menos campesinos, menos cosechas. Es decir, se produce un círculo vicioso. Ese círculo vicioso se le denomina
crisis de subsistencia. Crisis de subsistencia, en la cual la población baja bruscamente. Atención, muy importante. Este ciclo demográfico antiguo, que se da en toda Europa, empieza a cambiar a lo largo del siglo XVIII, especialmente en algunas regiones. ¿Por qué cambia? Pues fundamentalmente porque, como veremos luego, hay algo que es la Revolución Verde, que hace que en algunos países empiece a sobrar el alimento, haya mucho alimento, hay excedentes alimentarios. Con esos excedentes alimentarios, ¿qué ocurre? Que ya no hay esas hambrunas, ya no hay esa mortalidad catastrófica. Las pestes cada vez son menores, son menos frecuentes, llega un momento incluso en Europa que llegan a desaparecer, y además las hambrunas también disminuyen en su número y en su importancia, la gente que muere de ellas. Un segundo factor para que haya menos mortalidad, para que haya menos mortalidades catastróficas, es cierto avance en la medicina. En el siglo XVIII empieza la preocupación por la higiene, que contribuye mucho a evitar la mortalidad por infecciones de la que hablábamos antes, e incluso a final del siglo XVIII, Jenner inventó la vacuna, que va a librar al mundo de muchísimas enfermedades infecciosas, especialmente muchas de las que afectaban a los niños. Pero esta importancia de la medicina es relativa. Lo más importante de todo, para que crezca la población, para que desaparezca, para que ese ciclo demográfico antiguo empiece a cambiar, empiece a mejorar, haya menos mortalidad, lo más importante, repito, es esto, los excedentes alimentarios, que hay más comida gracias a que se cultiva mejor, a lo que veremos luego que se llama Revolución Verde. Estas mejoras van a suponer un crecimiento demográfico que, eso sí, no se produce de igual forma en toda Europa, se produce especialmente allí donde hay una revolución agraria. Estamos hablando sobre todo de Inglaterra, Países Bajos, algo Francia, son los países que más van a notar este crecimiento. Y esto va a además ser muy importante para que en esos países se pueda producir la revolución industrial. Vamos a hablar ahora de qué vivían en el antiguo régimen. Y la respuesta es fácil. En el antiguo régimen se vivía de la tierra. La economía es una economía agraria. 3/4 partes de la población vivían del campo, comían lo que cultivaban en el campo. Pero no penséis solo en los agricultores. Tened en cuenta que, por ejemplo, tanto la nobleza como la iglesia, su riqueza venía de las rentas, de los, entre comillas, alquileres que se cobraban a esos campesinos por la tierra. Con lo cual, casi toda la riqueza generada en el antiguo régimen venía del campo. ¿Significaba esta economía agraria que no había un sector secundario? Sí. Lo que pasa es que no podríamos hablar de una industria propiamente dicha, ¿vale? La industria como tal no existe, es todo de carácter artesanal. Si tú necesitabas una pieza, un arma, una herramienta, un elemento decorativo, etcétera, tú tenías que ir a un artesano. Entonces, ese artesano trabajaba dentro de los límites de un gremio. Ese gremio es asociación de artesanos de lo que se dedicaban a lo mismo, libreros, herreros, cerrajeros, plateros, lo que fuese, pues se limitaban, uno te tenían que dar permiso para montar tu taller o para trabajar en ese taller, te decían lo que cobrabas, lo que podías cobrar, cuánto podías trabajar, o sea, estabas muy limitado a las reglas que pusiese ese gremio. En cuanto al sector terciario, es importante notar que el único comercio verdaderamente importante que tiene peso en la economía y, como veremos también, por cierto, en la política de la época, es el comercio de larga distancia. El comercio de larga distancia es el que se da entre Europa, los países, los reinos europeos y las colonias que estos reinos europeos tienen en América, en África y Asia, de las cuales traen pues el té, traen el azúcar, traen el algodón, que son lo que genera un comercio que deja oro, que deja plata y que en definitiva es el que les interesa a los reyes para su actividad económica y política. Entonces ese comercio sí va a ser muy importante, deja un muy buen margen de beneficio y crea mucha riqueza, aunque no se dedica un alto porcentaje de la gente a ese comercio, sí que es muy importante por el porcentaje de riqueza que crea. El otro comercio, el comercio local, el comercio interno, es bastante pequeño, su importancia es muy relativa. ¿Por qué? Pues porque las infraestructuras de transporte son muy malas, el transporte interior, por ejemplo, es carísimo, se tiene que realizar
por carretas de bueyes, que son muy lentas. Eso significa que el coste de transporte de cualquier mercancía por tierra se dispara. Entonces no interesa. El transporte encarece el comercio interior. ¿Solamente se puede salvar este problema? Pues si tienes barcos, si puedes ir por barcos, si ese comercio lo puedes desarrollar en puertos tanto marítimos como fluviales. Es decir, también es muy importante, sobre todo en Europa, la navegación fluvial con ríos como por ejemplo el Rin o el Danubio, que eso sí te permiten un buen mercado interno a través de esos ríos. Pero en general esto hace que el comercio sea poco importante. Porque además hay que añadir otro problema, y es que el mercado interno no está unificado. Eso significa que tú no podías ir de Madrid a Valencia a llevar una mercancía de Madrid a Valencia o viceversa y ya está, no. Tú entrabas a una ciudad por la que había un puente y te cobraban un impuesto por ese puente. Querías hacer noche en una ciudad y te cobraban un portazgo por entrar en esa ciudad. Es decir, ibas sumando pequeños costes que al final hacían que el coste del transporte se disparase. Si el sector terciario es pequeño, eso significa que las ciudades no tendrán demasiado tamaño, no serán muy importantes. La ciudad, al fin y al cabo, nace precisamente para dedicarse al sector terciario, fundamentalmente al comercio. Poco comercio, pocas ciudades. La inmensa mayoría de la gente en esta época vive en pueblos, además pueblos pequeños, ¿vale? Muchos pueblos de tipo aldea. Las ciudades de más de 50.000 habitantes muy escasas en toda Europa. Pero esto empieza a cambiar, como tantas otras cosas, a mediados del siglo XVIII, en el cual los cambios que vamos a estudiar a continuación van a hacer que mejore el sector terciario y comience una revolución económica importante, lo que será la revolución industrial, en el sector secundario, que atraerá a mucha gente a vivir a las ciudades. Y esto hará que las ciudades empiecen a crecer. Por tanto, recordemos, es una sociedad fundamentalmente agraria, casi todo el mundo vive de la agricultura y casi todo el mundo, de hecho, come lo que cultiva. Lo que cultiva en unas tierras que, atención, no eran estrictamente suyas. El concepto de propiedad es muy distinto en el antiguo régimen del que tenemos en la actualidad. La mayor parte de los campesinos cultivaban una tierra que técnicamente pertenecía a su señor, ¿vale? Generalmente que podía ser un noble o podía ser la iglesia. A este señor, anualmente, había que pagarle una renta, bien en dinero, bien en especie, dándole una parte de la cosecha. Diréis, pues eso es un alquiler. No, no es un alquiler, por cuanto esa tierra, a efectos de trabajo, va a seguir siendo del campesino por siempre. Es más, la va a dejar en herencia a sus hijos. Y si deja de pagar, pues no le van a echar de allí. ¿Por qué? Porque la tierra, aunque es del señor, también está vinculada al campesino. O sea, el campesino va a tener esa tierra siempre. El señor no le va a poder echar de allí. Aunque quiera, no va a poder. Por lo tanto, fijaos que no es como una propiedad actual, en la cual tú o es tuya o no es tuya. Si no es tuya, la alquilas, pagas un alquiler. Si dejas de pagarlo, te echan. No. No. La tierra del señor, el campesino tiene unas obligaciones para ese señor, las cumple siempre que pueda. Si hay una mala cosecha, pues ya todos tienen un problema y ya está. Pero el señor no lo va a poder echar allí. Eso sí, el señor tiene la ventaja de que gracias a esas tierras cobra unas rentas, cobra unos alquileres que son los que les van a permitir mantener su nivel de vida. Es decir, de lo que vive el señor es de las rentas que cobra de sus tierras. Cuanto más tierras tenga, cuanto más ricas sean esas tierras, pues más rico será ese señor. Teniendo en cuenta que para ellos la riqueza en sí, la riqueza monetaria, no es tan importante como el tamaño de las tierras. Las tierras antes que el dinero para esta gente. Vamos a ver ahora cómo era la sociedad del antiguo régimen. La sociedad del antiguo régimen era una sociedad de tipo estamental. Ese es el nombre que recibe, sociedad estamental. ¿Por qué se llama estamental? Pues porque se divide en estamentos. Un estamento es un tipo de grupo social que se define por la ley. Es decir, lo que hace distintos a un estamento de otro es que la ley que se aplica a cada uno es distinta. Por tanto, repito, se distingue por la ley. Además, otra característica de los estamentos es que son impermeables. Es muy difícil pasar de un estamento a otro. Según el estamento al que perteneces, tenías una serie según el estamento al que pertenecieras, tenías unas leyes distintas. ¿Vale? Había una ley común que se aplicaba a uno de los estamentos, el estado llano, el tercer estado,
y los otros dos tenían leyes privadas, es decir, privata legis en latín, es decir, privilegios. ¿Se podía cambiar de estamento? Pues era muy complicado. Por ejemplo, los estamentos el estamento de la nobleza se adquiría por nacimiento o porque te lo concediese el monarca. Pero en definitiva esto era bastante complicado. Muchos miembros del que vamos a ver que es el tercer estado, sobre pertenecientes al grupo que se llama burguesía, empezarán a ser cada vez más ricos y más importantes en el siglo XVIII y empezarán a estar hartos de que la nobleza sea más importante, presionando por los cambios. Vamos a verlo mejor en el esquema. La sociedad estamental se dividía en tres estamentos: nobleza, clero y tercer estado, llamado también estado llano. Esos tres estamentos, dos eran de tipo privilegiado, es decir, tenían leyes propias, y otro eran no privilegiados, es decir, se regían por una ley común. Evidentemente la sociedad no estaba dividida en una tercera parte cada uno. Según los países, estamos hablando de aproximadamente un 95% de la gente era estado llano y solamente un 5% se repartía entre clero y nobleza. De la población no puede ser simplemente pobre, ¿no? Mucha gente cuando piensa en tercer estado o estado llano se acuerda de cuando estudió la Edad Media también los estamentos y suele pensar, sí, claro, los pobres, etcétera. No. En ese 95% de la población hay de todo. En el tercer estado tenemos grupos sociales muy diversos. Tenemos, por ejemplo, a la burguesía. La burguesía, recordemos, son esta gente que vive en las ciudades, comerciantes, banqueros, se dedican a los negocios dentro de las ciudades, y entre ellos los hay riquísimos, ¿vale? La alta burguesía, los que se dedican al comercio internacional, los que se dedican a la banca, estos son muy ricos. También hay una baja burguesía, fundamentalmente los que se dedican a las llamadas profesiones liberales, profesores, médicos, arquitectos, ingenieros. Esta gente pertenece a lo que se llamaría la baja burguesía. También en las ciudades existe lo que me gusta llamar el populacho, un montón de gente que vive en las ciudades pero no son burguesía. Por ejemplo, los criados, los aprendices, los pícaros y mendigos, que hay un porcentaje muy apreciable en todas las ciudades. Todo esto viven en las ciudades pero no son burguesía. A estos últimos les llamamos populacho. Estado llano, en el tercer estado, encontramos también al campesinado. Pero, insisto, tampoco os vayáis a pensar en un campesino muerto de hambre, etcétera, porque dentro de este campesinado hay una gran variedad de situaciones. Hay campesinos que tienen muchas tierras y por lo tanto son muy ricos. Hay campesinos que tienen pocas tierras o tienen tierras pobres y son más pobres, pero dependerá mucho de la zona en la que estén, de la región, de que tengan mayor o menor cantidad de tierras o la riqueza de estas tierras. No es lo mismo tener un regadío de una huerta que tener pues unas tierras ahí en una ladera de montaña cuya productividad es, por supuesto, mucho más escasa. Y luego tenemos los estamentos privilegiados, que son la nobleza y el clero. Se han privilegiados porque, a diferencia del tercer estado, ellos no se rigen por la ley común, sino por leyes propias. Hay una ley para la nobleza y una ley distinta para el clero. Es decir, hay cosas que esto les toca, por ejemplo, al pagar impuestos directos. Estos pagan impuestos directos. Estos no pagan impuestos directos, ¿vale? No es que no paguen impuestos, no pagan los mismos impuestos, pagan otros, menores en conjunto, pero pagan otros impuestos, porque tienen leyes distintas. La nobleza se adquiere en la condición de nobleza generalmente naciendo en la nobleza. Luego también podías conseguir atajos, bien por matrimonio, bien por concesión del rey. De hecho, una de las cuestiones que vamos a ver es que muchos burgueses ricos del siglo XVIII hacen lo que sea para conseguir que el rey les dé un título de nobleza. Esa obsesión por ennoblecerse es muy habitual de la burguesía en toda la edad moderna. Y en la nobleza, pues hay una alta nobleza, muy rica, con muchas tierras, pero cuidado, también hay una baja nobleza que tiene pocas tierras, tiene menos tierras o directamente no tiene tierras. Uno de los problemas sociales de España es el gran número de hidalgos, acordados cuando leísteis el Lazarillo de Tormes, gente que son nobles. Al ser nobles, una de las cosas que dice la ley para ser noble es que no puedes trabajar, por tanto no puedes ganarte el sustento normalmente, no puedes trabajar en un trabajo normal. Y claro, muchos de ellos, al no tener tierras, no tener rentas, por tanto, pues lo pasan muy mal para poder sobrevivir. ¿Vale? Si recordáis el Lazarillo, aquel hidalgo que solo tenía su espada, solo no la vendía nunca. ¿Por qué? Porque la espada es precisamente lo que es su indicador de nobleza, lo que indica que es noble, y el hombre no la vende por nada. ¿Y por qué no la vende? Y aquí vamos a una de las cuestiones claves de lo que serán las revoluciones. Pues no la vende porque el hecho de ser noble significa que ya es más importante que cualquiera que sea el tercer estado.
Y si recordáis, esto significa que este hidalgo de la baja nobleza, sin tierras, que se muere de hambre, que aparece en el Lazarillo, si se cruza por las calles de Toledo con un rico banquero, con vestiduras carísimas, con escolta, etcétera, da igual. Si se cruzan los dos, el que tiene que agacharse, saludar, ceder el paso, no es el muerto de hambre del hidalgo, sino el rico banquero. ¿Por qué? Porque el hidalgo es más socialmente que el burgués, porque el hidalgo es noble y el banquero es perteneciente al tercer estado. Y esto la burguesía en el siglo XVIII lo va a llevar muy mal, muy mal. El último estamento que nos falta por comentar, también estamento privilegiado, es el clero. Al clero era más fácil acceder, bastaba con que te metieses en el clero, es decir, cumplieses los 3 votos para ser clérigo, es decir, votos de pobreza, obediencia y castidad. Otra cosa es que luego ya una vez dentro los cumplieses o no, pero vamos, ese era lo que estaba estipulado. Dentro del clero hay que distinguir también hay un alto clero y también hay un bajo clero. El alto clero son los altos cargos eclesiásticos, ¿no? Cardenales, obispos, abades, arzobispos, etc. Estos cargos tenían asociados una serie de rentas muy importantes, con lo cual tenían unos altos ingresos y tenían un alto poder económico y, según, podía tenerlo también político, ¿vale? De hecho, lo normal en la nobleza, los segundos hijos, etcétera, los hijos que no fuesen a tener el título, pues muchos se metían en la carrera eclesiástica para ser nobles de otra manera, ¿vale? Perteneciendo al alto clero. Pero también estaba el bajo clero. El bajo clero son los párrocos, monjes, mendicantes, etcétera, que esos, pues, al revés, sus ingresos eran muy limitados y eran pobres. O sea, que no tenemos que identificar clero solo con los grandes arzobispos, obispos, etcétera, que podían ser ricos y poderosos, con un bajo clero, que había algunos que estaban en situaciones de miseria involuntaria o voluntaria, como sería el caso de los monjes de órdenes mendicantes.